Buenas tardes. Good afternoon, everyone. Good Me afternoon. alegro de veros a todos aquí y tenemos, la verdad que tenemos la suerte de tener aquí, la suerte y el honor de tener aquí en el CELSUS una autora como Kelly Robson, que ya tiene pues unas cuantas cositas, una autora de bastante trayectoria, sobre todo en lo que se trata del cuento corto, el relato corto, pero tenemos ya publicado en español varias cosas, por ejemplo las Aguas de Versalles, que lo ha sacado en Gamés, es un cuento largo, novela corta, depende cómo mencionemos estas cosas. También tiene un cuento de terror del que hablaremos seguramente un poco más tarde, que se llama La Mancha Humana, publicado en una antología. Todos ellos los tenéis arriba relativamente hace poco pues tenemos Dioses, Monstruos y El Melocotón de la Suerte, que es quizá luego nos lo dirá Kelly, quizá su relato su novela más larga. Yo de todas formas quería basar un poco esta charla en esta colección de cuentos donde prácticamente están La Mancha Humana, están Aguas de Versalles y están un montón más de cuentos que os recomendaría mucho a los que dais inglés. No seguro que alguna editorial de las que muchas que tenemos aquí pues se va a aventurar a publicarlos porque tienen muchísima calidad y sobre todo cuando te enfrentas a una historia de Kelly, lo primero, nunca sabes lo que te vas a encontrar, nunca te sabes qué ambiente, qué época, de qué va a ir, porque es mucha variedad de estilos, de aproximaciones, pero sí que es cierto que hay algunas cosas comunes. Por ejemplo, una cosa que yo agradezco mucho, que es un optimismo lúcido, no un optimismo estúpido, un optimismo lúcido sobre que la humanidad se puede adaptar a prácticamente todo. Y de hecho creo que de esto de alguna manera va la novela de Dioses y Monstruos. Y también otra de las características que yo creo que es bastante, que se ve bastante a lo largo de los cuentos es hablar de su tierra natal, de las montañas ahí donde creció en Canadá, y verlas cómo ese ambiente puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, para empezar, simplemente me gustaría decirle como una chica que creció a la vera de las montañas, allí en Canadá, cómo se fue interesando por lo que es la literatura de género, la literatura fantástica, y porque cuando decidió efectivamente dedicarse a escribir, por qué decidió embarcarse en este género. I've always been a short story reader since I was very, very young, and C.S. Lewis books, the Narnia books, were my introduction as a young child to the fantastic, and I read them over and over and over again. When I was a young child, I didn't have access to a lot of books. We lived in a small town. There were no bookstores. My parents didn't understand how passionately I craved books. So whenever I had a book that I loved, I would just read it over and over and over again. And I do recommend, just by the by, if anybody, is an aspiring writer, rereading is a way you can really learn a lot. Yeah. One of the great science fiction short story writers that changed my life was Connie Willis. I don't know if you know her. She's an American science fiction writer who has won more awards than anyone else. And her writing truly changed my life when I met it when I was 16 years old. Yeah. La verdad es que cuando era pequeña me gustaban muchísimo los relatos y las historias de fantasía. De los pocos a los que tenía acceso era Narnia, de C.S. Lewis. Y fue él que me permitió establecer de niña la relación con lo fantástico. Es un libro que me releí una y otra vez. Crecí
en una población bastante pequeña donde la librería no tenía mucho material y mis padres no eran conscientes de las ansias con las que yo quería tener nuevos libros, de la pasión que sentía por tener un libro. Así que como solo tenía unos pocos que me gustaban, me los releía una y otra vez. Y por cierto, si hay algún aspirante a escritor o escritora en la sala, deciros simplemente que releyendo o releer es una gran manera para aprender a desarrollar este oficio. Otra gran escritora que me encanta es Connie Willis, que es una escritora de ciencia ficción, no sé si la conocéis, que escribía y escribe unos relatos absolutamente fantásticos, que ha ganado más premios que nadie en la historia y que realmente cuando la descubrí a los 16 años, cuando descubrí sus relatos a los 16 años, realmente me cambiaron la vida. Pasando a hablar ahora de la obra de Kelly en cuentos, a mí hay uno que de hecho yo creo que Alias Space y Skin, ¿cómo se llama? Skin, que hablamos antes. We were talking about it earlier. What was the Skin? Skin City. Skin City, yeah. Sorry. No. Que son dos cuentos que me encantan, sobre todo Skin City, que le decía que seguramente será mi favorito de la... eso se desarrolla en un Toronto, en la ciudad donde vive Kelly ahora mismo, en Canadá, en un Toronto en un futuro donde, bueno, pues si lo vas leyendo es prácticamente lo que podría ser ahora, pero han pasado unas cosas, había unas guerras de privacidad, entonces ¿Cómo? Y de hecho luego en los comentarios tú eso de la privacidad, o sea, de que de repente haya una gente que puede decir que me absorba totalmente, totalmente de todas esas redes sociales, ¿hasta qué punto? Porque tú la verdad que dejas unas puertas muy abiertas, hasta el punto esto es positivo o negativo. Háblanos un poco de esto, porque es una manera también tuya de entender este presente y enfocarlo al futuro también. Deal with the future. Yeah, absolutely. The Toronto that I present in the 3 stories, it's a 3-story cycle about Toronto. The first one is called The Desperate Flesh, and it's very much a here and now story. True. Yes. True. And then the second story is Alien Space. Alias Space, and then the third story is Skin City. And they all take place in a future Toronto. One of the things that has been a source of great conflict in Toronto lately, but that stopped at the beginning of the pandemic, is the idea that Google was going to take over a huge portion of the city's undeveloped waterfront and develop it as a smart city. And people were, there was a lot of conflict over this, discussion about whether we should allow a company to, have this huge development. But it was also, on the other side, a very prestigious thing for Toronto. And it just comes to show us all that sort of big, futuristic project can stop immediately when circumstances like COVID changes. So that project is dead. It's never going to come to pass. But one of the big sources of conflict about it was the idea that a smart city requires constant monitoring so that the city can adapt. To population pressures, to pressures on the infrastructure, so that everything can ideally work more efficiently, can work better, that we can have a city that isn't as car focused, that is more friendly to pedestrians, all these things that we think of as kind of being an idyllic future city. So in these 3 stories, what we have is the idea of Toronto moving to a place where, and this is completely out of left field, where burlesque dancers can dance on the street. And it's one of the big tourist draws from all over the nation, from all over Earth, that burlesque dancers can ply their trade on the street. And
I decided that that was something that I wanted to put in my future Toronto because I have many friends who are burlesque dancers. And I just thought that it would be the most magnificent thing if I could walk out the door and see one of them performing on the street. But the other thing that happens at the same time in these stories is the idea of this question of privacy. Do we want to be surveilled when we walk out the street? Do we want the police to know where we are at all times? We don't want that. That is not something that we consider to be a positive future. So in this futuristic Toronto, something that has happened is the privacy wars. So we have had, it's not really a war, it's more of a privacy, vicious argument. We have a lot of those in politics right now. And the idea is the conflict between wanting a future city that is very responsive to the needs of its population, at the same time as wanting a place where we can be free and unsurveilled. Forma parte, desde luego, las historias que has mencionado, de un ciclo ambientado en Toronto y que consta de tres historias más o menos cortas. La primera se llama Desperate Flesh y está ambientada hoy en día. La segunda es Alien Space y la tercera es efectivamente Skin City, que está ambientada en el Toronto del futuro. Y uno de los mayores debates de la opinión pública, uno de los mayores enfrentamientos, si queréis, en la opinión pública en Toronto en los últimos años, uno al que puso fin la aparición de la pandemia, tenía que ver con si se aceptaba o no se aceptaba que Google hiciera un megacomplejo urbano, una gran urbanización, una zona urbanizable en la zona de la Marina, del puerto de Toronto. Había una zona que estaba sin urbanizar y Google pretendía instalarse allí y desarrollar una ciudad inteligente, una Smart City. Y el gran debate era si se permitía que una empresa tan grande urbanizara aquello, porque por una parte era decir, vale, estamos cediendo terreno público a esta empresa, no sabemos qué va a ocurrir, y por otra parte se decía que le iba a dar mucha fama y mucho prestigio a Toronto. Era un proyecto que estaba generando un montón de controversia y que acabó por toda una serie de circunstancias, principalmente la aparición del COVID. Y eso me hizo reflexionar, darme cuenta de que había muchos proyectos semejantes que podían quedarse en la nada por circunstancias totalmente imprevistas. No existe hoy lo del proyecto de Google en Toronto, se paró y ya está, pero la idea de la Smart City, de la ciudad inteligente, sí me gustaba. Yo me imaginaba que seguramente tendría que ser una ciudad que estuviera en constante adaptación a sus ciudadanos, que fomentaría la presencia de peatones, tendría que haber infraestructuras al respecto. Sería una ciudad, y eso me parecía positivo, sería una ciudad que no se centraría tanto en los coches como ocurre en las ciudades modernas hoy en día, sino que sería mucho más amable con sus peatones, y eso me parecía que sería un poco más idílico. Y a partir de ahí, de la nada, mientras estaba reflexionando acerca de cómo sería un Toronto que fuera una ciudad inteligente, surgió una idea, que era que iba a haber bailarinas de burlesque, bailarinas exóticas, que realizarían sus actuaciones en mitad de la calle, en el Toronto que yo me imaginaba, que podrían, por las buenas, ponerse a bailar y que se convertirían en uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, atractivo que atraería a visitantes no solo desde Canadá, sino de todos los rincones del mundo. Y decidí que estaría muy bien incluir eso, y creo que lo decidí en el fondo, incluir a las bailarinas exóticas en las calles en mi Toronto futuro, porque tengo muchas amigas que son bailarinas de burlesque, y sería fantástico, sería magnífico poder abrir la puerta y encontrármelas actuando en mitad de la calle. Y además también jugaba en este relato con la idea de la privacidad, de la protección de la intimidad. Queremos que nos vigilen, que nos puedan vigilar en la calle, que nos hagan seguimiento en todo momento. ¿Realmente queremos que la policía sepa en todo momento dónde estamos? Yo creo que no, creo que eso no sería nada positivo. Así que en el Toronto que yo describo ha tenido lugar efectivamente un conflicto, una especie de guerra, pero no una guerra física, sino una guerra por la intimidad. Eso forma parte
de lo que sería el conflicto que articula el relato. Hoy en día existe ese debate, desde luego, pero es un debate encarnizado entre los políticos. Es un debate, en mi relato, en realidad, entre la necesidad de que exista la intimidad y entre los que quieren que la ciudad sea una ciudad inteligente, saber si es posible tender a esa ciudad inteligente donde te estén vigilando, o si por otra parte quieres una ciudad que sea mucho más libre pero que no tenga absolutamente ningún tipo de servicio, que no sea una ciudad inteligente y que no tenga ese tipo de vigilancia. Y con todo esto que él hizo esa maravilla de cuento que es Skin City. Y hablando de cuentos, yo le voy a hacer una pregunta, pero estaba intentando explicar lo que quería decir, que es complicado, pero por ejemplo, si bien la gran mayoría o la casi total mayoría de cuentos de Kelly se desarrollan en algún con un elemento de ciencia ficción, fantasía, pues hay algunos como las Three Resurrections o Jessica Churchill o Two Waterses, que hablan de cosas como muy actuales, como la ecología de reformar un río, de cosas tan brutales como el asesinato y violación. A mí me encanta que ese tipo de cosas me los cuenten en forma de ciencia ficción. De hecho, por eso estamos aquí todos. Pero me pregunto si no ha recibido algún tipo de crítica de alguien que haya dicho, bueno, ya que cuentas también estas cosas que son problemas actuales, ¿por qué no lo haces directamente de forma realista y te dejas de bobadas de ciencia ficción y tal? Why don't you leave this science fiction nonsense behind? Science fiction is the air that I breathe. I have written a few stories that are straight when the story demands that. But what we're doing is we're telling stories in the best way that we know. And for me, science fiction, fantasy, and horror are very often the way I can tell stories most effectively, because they give me the brightest palette of colors and the largest range of emotions possible and the greatest possibilities to put forward to my readers. I think that constraining myself to a realistic palette would just make my stories not very good. No, de ninguna de las maneras. He intentado escribir historias realistas cuando me lo pedían, seguir ese camino convencional, pero no. Yo creo que en realidad escribimos y contamos las historias tal como las sentimos. Y en mi caso, la fantasía, el terror y la ciencia ficción me dan más poder de narración que cualquier otro tipo de historia. Me dan un mayor abanico de emociones, me ofrecen más posibilidades en que plantear situaciones a mis lectores. Si me limitara a una paleta realista de colores, estaría mucho más constreñida. Bien, pues vamos a hablar ahora, por ejemplo, de uno de los relatos tuyos, un relato largo, novela corta, cuento largo, yo que sé. Además tenemos al editor aquí. Las aguas de Versalles. Las aguas de Versalles a mí que evidentemente está no en el Versalles de aquí, de Avilés, aunque podría ser. Es que tenemos un Versalles. Para los que sean de fuera. En esa época, pues el siglo, yo que sé, XVII, un poco más o menos, XVIII, en el que Versalles era pues una corte, la corte de las maravillas, donde hacía un montón de cosas, y tenemos un personaje, Sylvain, que hace maravillas con las tuberías y con las aguas. La verdad que es un cuento a mí que me parece precioso, me parece que te remite un poco a un montón de películas que hemos visto sobre esas cosas, pero a la vez tiene el aliciente que tiene, que quizá lo diga Kelly mejor dicho, cuál es el tic de ciencia ficción que tiene y cómo, en qué se inspiró, cómo surgió, cómo le llegó la idea de hacer este cuento. So many places. First of all, I was reading a book about Versailles, about the Palace of Versailles. I don't know if you know, in English at least right now, we're living in a golden age of non-fiction. There's so many fantastic non-fiction books being written right now and published right now.
So I had been reading a nonfiction book. That's one of the main ways I do my research is I read nonfiction for pleasure. So I'd read a book about Versailles and was astonished at how in Versailles the courtiers would literally go to the bathroom in the hallways. Like, it was filthy. It was a disgusting place. At the same time as we have these gilded ceilings and, you know, this great wealth, they had nowhere to go poo, which is weird. The other thing is, at the same time, I had been, I volunteered to babysit my 2.5-year-old niece for a weekend. And so I flew to Calgary, flew to another city in Canada to take care of her for 2 days. And it was the most exhausting thing that I have ever done. And anyone who has children knows how exhausting it is. And also the idea that when you take care of something, when you nurture something, when you have to care for it, that is when you become emotionally attached to it and it changes you. So these are the things where the story came from. Sylvain is a man's man. He's a man's man. He's a man about town. He's very manly. And I ask myself, often this is a question that I'll ask myself when I'm writing a story, what's the worst thing that can happen to this person, to this character? And here's another tip for writers. You have a character, what's the worst thing that can happen to him? For him, the worst thing that could happen to him is to basically become a mother to this magical child who is exhausting and difficult and demanding. And when he is forced, this manly man, this man with a sword, is forced to take care of this child who is the magical reason why he can put water, flowing water into Versailles. It changes him as a person. And that's what we want as readers, is we want to see how people change, I think. So that's where that story came from. La verdad es que me estaba leyendo un libro acerca de Versalles, acerca del palacio, los jardines y todo el entorno, y lo estaba disfrutando muchísimo. Y esa fue una de las fuentes de inspiración de esta novela corta, relato largo. Hay muchas más, hay muchas fuentes de inspiración, pero una de ellas es esto, un libro sobre el palacio de Versalles. Yo no sé si ocurre lo mismo en castellano, pero en inglés, en el mundo editorial anglosajón por lo menos, estamos viendo una edad dorada en lo relativo a libros de no ficción. Se están escribiendo libros absolutamente fantásticos en ese sentido. Libros de documentación, que me sirven a mí como documentación. Cuando tengo que investigar sobre algo, me dedico a leer estos libros y me lo paso bien. Los leo para entretenerme. Y resulta que leyendo sobre Versalles descubrí que los cortesanos, que iban todos tan peripuestos y demás, en realidad hacían sus necesidades en mitad de los pasillos, allí detrás de una cortina. Que yo tenía que ser asqueroso absolutamente. Imaginaos la peste que pegaba. Sí, techos muy bonitos, muy dorados, lo que tú quieras, pero allí todo el mundo cagando en el pasillo. Entonces eso me impresionó bastante. Por otra parte, me pidieron que hiciera de niñera de mi sobrina de 2 años y medio, que la cuidara. Para eso me fui un fin de semana a Calgary, volé a otra ciudad en Canadá y me quedé con ella 2 días. Y fueron los 2 días más agotadores de mi vida. Yo no sé si aquí hay mucha gente que tenga hijos, pero vamos, sabréis que es un trabajo absolutamente agotador. Pero también me sirvió para darme cuenta de una idea que me parece muy importante, y es que cuando cuidas a alguien, cuando proteges a alguien, cuando te preocupas por alguien, es cuando se desarrolla un vínculo emocional que en este caso concreto a mí me cambió enormemente, y de ahí surge también esta historia. El protagonista es un tipo así como muy recio, un tío, un hombre muy varonil, al que le encanta estar por ahí con su espada y ser, pues eso, el más tío de todos los tíos. Y cuando escribo acerca de un personaje siempre me planteo qué es lo peor que le puede pasar a este personaje, qué es lo peor que le puede suceder. Eso es otro consejo que os doy, por cierto, si aspiráis a ser escritoras, es exactamente eso, que os preguntéis qué es lo peor que le puede ocurrir a vuestros personajes. Y me di cuenta de que a este tío, a este hombre tan recio y tan varonil, lo peor que le podía ocurrir es que tuviera que convertirse en la madre
de una niña, de un ser mágico que es agotador, que es difícil, que es exigente, y este tío tan tío que va por ahí con su espada, de repente tiene que hacerse cargo de una niña, de un ser absolutamente infantil, al que necesita, porque es quien permite que fluya el agua por las tuberías de Versalles. Y esa experiencia le cambia como persona, y creo que eso es lo que buscamos todos al leer un libro, encontrar historias que nos permitan ver cómo pueden cambiar las personas. De todas formas, Kelly, yo creo que en ese cuento, otra de las cosas muy malas que le pasa al personaje es que llega un momento en que se da cuenta de que todo lo que haga, bien puede hacer fluir champán por las fuentes, hacer lo que quiera, en que les va a impresionar un poquitito. Luego al final es un poco como de nunca voy a llegar a nada, nunca voy a llegar a triunfar porque al final se van a aburrir de todo. Y eso también entronca un poco con muchas películas y muchas cosas de esta época que hemos visto, de que era una cosa en la que nada importaba. Sylvain Et, he does come to realize that that Versailles is a very shallow place, and that it's not worth his effort, and that it's not worth the pain that he is putting this magical child through. And so he does reject it in the end. He is rejecting worldly things and is making his way back to his home. And this is, we all go through these kind of decisions as we make our way through life. We decide to pursue certain avenues in life, and then we decide that they weren't necessarily the right way, and we take another path. This is, I think, a very human thing, and it's a positive choice for him at the end. It's positive for himself psychologically. Pues efectivamente, el protagonista acaba por darse cuenta de que realmente Versalles es un lugar muy superficial, que da igual lo que se esfuerce, que no merece la pena esforzarse como lo hace para estar en ese lugar, y que no merece la pena el que someta a esta niña a semejantes sufrimientos a los que, como los sufrimientos a los que la somete, para dar servicio a un mundo que en el fondo rechaza. Y eso es lo que hace al final de la novela corta, de la obra. Rechaza el someterse a eso, rechaza el mundo terrenal, rechaza lo que le ofrecen y decide volver a su hogar. Y creo que todos podemos entender esas decisiones en la vida, que todos hemos pasado por ese tipo de momentos en nuestras vidas, cuando vas recorriendo un camino y te das cuenta de que no es el camino adecuado para ti, y lo que haces es abandonarlo y decantarte por otro. Me parece que eso es algo muy humano, y que esa decisión al final resulta muy positiva para el protagonista desde todos los puntos de vista, incluyendo el psicológico. La verdad que os recomiendo mucho este cuento, que yo creo, no sé si Alejo, si lo tenéis en la... Sí, tenéis el traducido al español en la... bueno, el stand de Gamés, y lo recomiendo muchísimo, porque además de encontrarse a Kelly en estado puro, y además es este cuento que nos remite con un componente mágico, pero todo aquello que sea las amistades peligrosas, a ridícula, a un montón de cosas que seguro que sabemos de Versalles, pero dándole este componente mágico, pero vamos, es un cuento que me parece, vamos, precioso y con un final absolutamente lógico, pero a la vez muy emocionante. Vamos a seguir hablando ahora. Yo decía al principio que ya no sé cómo, que cuando enfrentas a un relato de Kelly Robson, pues no sabes muy bien
qué época, a dónde va a ir, pero sí que hay algún elemento común, como son por ejemplo las montañas canadienses donde ahí donde se crió. Yo quería ver, hay varios cuentos que podrían hablar, pero me gusta uno especialmente La Vitesse, que es quizá a lo mejor lo cuenta ella, pero es un cuento que se desarrolla en 1980 y pico, una madre de familia con una hija adolescente que de repente pues va llevando un autobús escolar por una carretera estas peligrosas de las montañas y se encuentra con algo. Yo me gustaría que nos contase ella más esto y que a veces dónde salió esta especie de locura, porque es un cuento de verdad que te llama la atención. This is a story. Before I answer your question, I want just to say Waters of Versailles, which is available at the Gigamesh booth, is also very sexy. Antes de responder a tu pregunta, que como bien has dicho está disponible entre otros sitios en el puesto de Gigamesh ahí fuera, es un libro que aparte de todo lo que se ha dicho es muy sexy. Yes, but you were asking about my story La Vitesse. And it's funny, La Vitesse is the first story that I've been able to write where I draw on my own childhood and my own experiences. And one of the things that I did a lot when I was a teenager was I rode the school bus from home to school and home and back again. And one of the big challenges when you were the kind of kid who needs to ride the school bus from, way out in the countryside into the center of town is that you're not allowed to stay after school and hang out with your friends. You have to get on the bus and leave and go back home. So my main character is a mom who drives a school bus, and she is an Indigenous person from Canada. Her family and her ancestors have lived in this area of Canada forever. And all of a sudden she has started seeing dragons in the sky. And she has no idea where they have come from. Dragons are not part of traditional Indigenous Canadian spirituality. Dragons are absolutely not natural in that area. And she seems to be the only person who is seeing these dragons. And when the story starts, she is driving children from very far out in the countryside, an hour and a half out of town, and a dragon starts chasing their school bus. And so it is, it ends up, and this is funny because it ends up being basically Speed. The movie is Speed, and instead of there being a bomb on the bus, it's a dragon chasing the bus. But it is also and this is ridiculous, right? Because I'm supposed to be very deep person. So the story that should illustrate my soul the most should be, some kind of very, very serious story. But instead, the story that illustrates my soul the most is where the dragon is chasing the school bus. It is absolutely, if I had to point at one of my works and say, this is me, it's that story. So it's about a mom and her teenage daughter. So her teenage daughter is also on the school bus, and how they deal with the fact that a dragon is trying to catch them and eat everyone. So, yeah. Pues efectivamente La Vitesse, que es el título, es la primera historia que pude escribir basada en mi propia infancia, en experiencias vitales. Es la primera vez que lo hice. Una de las cosas que más te marcan cuando eres adolescente y tienes que ir en autobús de casa al cole, del cole a casa, y de casa al cole, y del cole a casa, es que cuando vives en mitad del campo y tienes que coger el autobús, pues no te puedes quedar en el centro a tomar algo con tus amigos o con tus compañeras de clase. Tienes que irte inmediatamente según sales de clase a coger el autobús para poder volver a casa.
Y la protagonista del Hábitat es la conductora del autobús escolar. Es una mujer que es de población nativa canadiense, que forma parte de la población autóctona, la población indígena, y ella ha vivido ahí toda su vida, su familia ha vivido ahí toda su vida, sus antepasados han vivido ahí toda su vida. Y es desde siempre donde han vivido, han estado siempre en esa zona. Y de repente, un día, mientras está conduciendo, empieza a ver dragones. Los dragones, como sabéis bien, no forman parte de la espiritualidad de los nativos americanos en Canadá, ni mucho menos. No es algo que pudiera ser un elemento que pudiera surgir de manera natural. No suelen relacionarse mucho con Canadá, y ella es la única que ve esos dragones, y eso le está suponiendo un verdadero problema. La acción transcurre en un momento en el que está conduciendo de vuelta a casa con su hija, tiene 1 hora y media de trayecto por delante, y un dragón de repente aparece y les empieza a perseguir. Y me he dado cuenta de que esta historia en realidad es como Speed, solo que sabéis la peli, eso que en el autobús, en lugar de haber una bomba, lo que hay es un dragón que lo está persiguiendo. Yo sé que lo que voy a decir suena un poco ridículo. Sé que se supone que soy una persona muy profunda, con sentimientos realmente muy sensatos y demás, y que ese sería el tipo de historia que tendría que reflejar mi alma, que si tuviera que definir una historia que pudiera definirme a mí, describir una historia que pudiera definirme a mí, tendría que ser otra. Pero no, es esta. Esta es la historia que mejor me define, la historia de un dragón que persigue a un autobús. Si tuviera que decir de toda tu obra, ¿cuál es la que mejor te define? Diría esta. Esa soy yo. La historia de una madre y una hija adolescente que van en un autobús intentando escapar de un dragón que vuela detrás de ellas y que tiene ganas de comerse a todas las que están dentro del vehículo. Un dragón, una madre y una hija adolescente en un autobús por las carreteras montañosas de Canadá. ¿Qué puede salir mal? En fin. Un gran cuento, desde luego. Vamos ahora a hablar de que yo creo, aunque la verdad que en algunos de otros cuentos yo creo que de alguna manera empiezan o tienen componentes de cuento de terror, pero que es un cuento de terror, y además lo tenéis, que me perdonen los editores que están por aquí, porque no recuerdo exactamente en el cuento, o sea, el libro, que es un libro en el que hay otros cuentos de otros autores que no están publicados, pero bueno, los tenéis arriba, seguro que dais con él. Y que es Una mancha humana, en español, de Human Stain, y que es un cuento totalmente de terror. De hecho tiene todas las características, una especie de institutriz que llega a una mansión en Suiza, en las montañas, para enseñar a un niño, yo qué sé, y luego evidentemente van pasando cosas que no son absolutamente buenas para la protagonista. Pero bueno, ¿cómo salió este cuento? Que de alguna manera se aparta un poco yo creo, de tu trayectoria, y que es absolutamente, para mí, absolutamente perfecto como cuento de terror. It is a pure horror story. It's gothic horror. She is brought to a castle in the Alps, which is, when we are writing horror, we often want to make sure that our main characters are isolated in every way, physically, emotionally, financially. This is very important for horror. So I have taken my main character, who is a lesbian in the 1890s, who has lived in Paris, in the Pigalle, who has partied every night, and she has become financially destitute. So she takes a job with a friend to become a governess of a young boy, and it is very much the flip side. It is the opposite of Waters of Versailles in every way. And so I question in the story the idea that parenthood, which is the making of Sylvain in Waters of Versailles, it very much makes his character. In A Human Stain, it very much unmakes the main character.
Helen is unmade by becoming the governess to this freaky young child in the middle of this gothic horror world where she knows nothing and has no power and has been basically lured in by a friend who has actively sacrificed her to save his own life. So here is a question, and this is something that I really like when I'm writing a story, is I like conflict where nobody's in the wrong. And here we have an 1890s man who needs someone to take care of this child. And it is utterly right, in all of his worldview, it is utterly right that he should hire a woman to do it. He can't do it himself, he thinks. He hires a woman to take care of this child, this very scary child. And so he's not really, by his own culture, he's not really in the wrong. And Helen, by taking this job, is not really in the wrong either, except that she's putting her trust in the wrong place. So it is very much a gothic horror story, and it won the Nebula Award in 2018, and I was absolutely shocked that it won the award. But very, very proud of the story, for sure. It was probably the story that took the most effort to write over and over and over again, to fix and fix and fix. So, sometimes effort pays off, which is fantastic. Pues efectivamente se trata de una historia de terror puro y de terror gótico. Una historia en la que vemos como hay una institutriz, efectivamente, a la que se llevan a los Alpes, a un castillo, para que ejerza allí su trabajo. Una de las cosas que tienes que hacer cuando escribes una historia de terror es asegurarte de que tus personajes están aislados, desde todos los puntos de vista, sobre todo en el caso del terror gótico. Tienen que estar aislados físicamente, tienen que estar aislados económicamente, tienen que perder su independencia. Eso es muy importante para poder contar una historia de terror. Y en mi caso lo que hice es que la protagonista es una mujer lesbiana que vive en París en la década de 1890, vive en el barrio de Pigalle y pierde su independencia económica. Así que no le queda más remedio que aceptar el trabajo de institutriz que le ofrece a alguien que conoce, una amistad. Entonces lo que hacen es ir a trabajar como institutrices en un castillo, como digo, mitad de los Alpes. Y me parece muy curioso, me parece muy interesante en esta historia, al compararlo con Las aguas de Versalles, ver cómo a Sylvain, el protagonista de Las aguas de Versalles, la paternidad le cambia, le hace una persona totalmente distinta y le construye. Y en este caso, esa maternidad destruye al personaje. Es la experiencia que acaba desmontándola totalmente y que genera el terror. Se trata de alguien que se encuentra en una situación en la que van a sacrificarla. Su amistad la ha llevado a ese castillo, pues básicamente para que sea el elemento de sacrificio y salvar así su propia vida. Y eso me plantea también un debate bastante interesante. Me gusta mucho escribir y leer las historias en las que nadie está equivocado, en las que todo el mundo tiene un punto de razón. Además, es normal que para el momento en el que está ambientada, para la época en la que está ambientada, como digo, la década de 1890, si un varón quiere que alguien eduque a su descendencia, pues contrata a una mujer para que lo haga. Así que es lo lógico. Sería un relato, además de terror, como digo, más de terror que de fantasía, y me sorprendió muchísimo ver cómo lo nominaban al premio Nebula en 2018. Estoy muy orgullosa de esa historia porque me supuso muchísimo esfuerzo y tuve que estar reescribiéndola una y otra vez para poder hacerla bien. Y lo que me mostró esta historia es que realmente tanto esfuerzo, o que el esfuerzo a veces merece la pena.
Yo creo, por lo menos eso he intentado, que hemos estado hablando pues, de bastantes, no de todas, porque sería imposible en el tiempo que tenemos, de las facetas del trabajo de Kelly, pero sí que hay una que me parece muy importante. De alguna manera casi hablábamos de esto, o sea, de una institutriz, alguien que tiene que cuidar de los hijos de otro. En alguna de sus historias, en muchas, por ejemplo, Intervention, estaba pensando ahora, quizá en Two Year Old Man, alguna otra, pues habla de lo que es una clave de ciencia ficción de lo que es la progenie, de lo que es la maternidad, la offspring, paternidad, de una forma nueva, de una forma que necesariamente ha cambiado en este mundo. Y me gustaría que nos avanzase un poco esto, como ese tema que yo creo que le interesa, porque lo ha tratado en varios cuentos, cómo lo trata ella, qué piensa al respecto y cómo lo traslada a este universo suyo de ciencia ficción. You've touched upon it in several stories. How do you write it down? Yeah. Parenthood is, we all have, as writers, we all have things that we can't get away from, topics that keep jumping up in all of our stories, things that talk to us very, very deeply and that keep surfacing. And for me, parenthood is that, which is strange because I don't have children. I've never wanted children. I'm not a parent. But I have very, very vivid memories of childhood. And so I have very, very vivid memories of the ways I was parented and the ways I was parented badly. Which I hope none of you have any of those memories. In many of my stories, I'm talking about parenthood, and I'm talking about people who choose parenthood. And when I said earlier in answer to one of your other questions, Herman, that I like conflict where nobody is really doing the wrong thing, where nobody is really in the wrong, parenthood is one of those things. And parenthood is filled with conflict, is filled with choices, filled with opportunities for things to go very, very wrong, many times during the day. And so this is a situation that I find just absolutely rife with human interest. Intervention is a story about future parenting, where the raising of children has been professionalized. And when people have written about this idea in the past, often it's very dystopian. But for me, this is ideal, because you would have people who have actively chosen, this is what I want to do with my life. I want to raise children. These people are professionally supported. They're emotionally supported. They don't have to parent at the same time as having a full-time job and a partner. So it is about Jules, who is old, who's 120 years old, and they are raising their last bunch of children. And my question was, how would that feel to have dedicated your life to raising children and to be so old that you can't do it anymore, even though it's something that has given you life your entire life? And Jules, I love to write about old people because I think the stories of old people are often so interesting and so untold. So Jules comes to a very interesting end where they have to face things in their life that they have not faced for a very long time. And Jules comes to be parented in return by one of the children that they have brought up. I love that story too. It's one of my favorites.
Creo que la paternidad y la maternidad son cosas que realmente me interesan muchísimo, son cosas de las que estoy hablando todo el rato, efectivamente, en buena parte de mi obra, y es algo que me ha llamado muchísimo la atención, a pesar de que nunca he querido tener familia, que nunca he querido ser madre, nunca he querido tener niños, pero sí recuerdo vívidamente la infancia. Recuerdo mi infancia vívidamente con decisiones que fueron tomando mis padres, que algunas fueron muy buenas, otras no fueron tanto, fueron bastante caóticas, y creo que eso es importante. Creo que las historias que más me interesan son acerca de la paternidad que la gente elige, paternidad que la gente hace de manera, o maternidad que la gente se plantea de manera responsable, que se planteen, que se pregunten exactamente por qué quieren ser padres. Os decía antes que me interesan mucho los relatos en los que nadie tiene razón y nadie está totalmente equivocado. Pues efectivamente la paternidad, todas las historias que tienen que ver con la paternidad son ese tipo de historias, son situaciones que están llenas de conflictos en que creo que la elección que tengas va a haber un montón de oportunidades y nadie se va a equivocar y vas a tener que tomar decisiones en cada momento y siempre habrá alguien que tenga parte de razón y parte de estar equivocada. Son situaciones que me parecen absolutamente muy interesantes y que le dan un carácter muy humano a las historias. Intervention es una de ese tipo de historias donde se ha profesionalizado la educación de los niños. Escribí esa historia pensando precisamente en todo ese tipo de cuestiones, en un mundo donde para mí estaríamos en una situación prácticamente ideal, donde la gente que decide ser padre lo puede hacer sin ningún tipo de problema y la gente que decide dedicarse a la educación de los niños lo hace de manera profesional porque es lo que han querido hacer con su vida. Son personas que han sido educadas para poder hacerlo, que se dedican a educar a otros niños y otras niñas que tienen apoyo profesional y emocional. Es una forma de evitar que la paternidad se convierta en una forma de compaginar tu trabajo día a día a tiempo completo con encima ser padre y con encima tener un compañero o una compañera. Tenemos a la protagonista que es Jules, que es ella, que tiene 120 años, que está a punto de... es ya una persona, ya es alguien muy mayor que está criando a la última camada de niños a los que quiere dedicar. Y eso me hizo preguntarme cómo cambiaría su vida, qué es lo que podría afectar a esa persona que ha dedicado toda su vida directamente a criar a otras, pues encontrarse con que ya se va a acabar su vida profesional, con que no va a poder criar a nadie más, aunque es aquello a lo que ha dedicado su vida. Y me gustaba escribir acerca de Jules porque es alguien que ya tiene mucha edad y que está, como digo, abandonando su profesión. Normalmente no se cuentan las historias de las personas mayores. Las personas mayores tienen historias muy interesantes, pero no se suele hablar acerca de ellas. Y yo quería contar acerca de ese tipo de situaciones, hablar de una persona que ha dedicado toda su vida a hacer algo y que ya no va a poder hacerlo nunca más. Y encima es una persona que después de haber estado dedicando toda su vida a criar camadas de críos, se encuentra con que necesita que alguien le apadrine a él, con que alguien le eduque a él y consigue que lo haga una de las personas a las que ha criado. Después de este tour de force de nuestro gran amigo Diego, poco hay que añadir, pero simplemente leed a Kelly Robson. Veréis una nueva luz de elementos de ciencia ficción que pensabais que ya estaban gastados, ella los mira de otra manera. Tiene otro toque, tiene otra mirada. Y es una mirada muy interesante, muy nueva, muy fresca y muy interesante. Tiene ya un puñado de cosas muy interesantes de obras a leer aquí, aventuraros a leer cosas en inglés. Kelly, estamos encantados de tenerte aquí, vamos a hacer un aplauso y leed a Kelly. Va a estar firmando.